Chiquillos, buenos días. Vamos a comenzar la clase de hoy. Lo primero, compartiendo entonces pantalla. Chiquillos, recuerden que tenemos hoy día entonces la clase de diferenciado, ¿ya? Economía y sociedad. Y antes de comenzar con la clase de hoy día, recordarles que mañana está la prueba de los contenidos que vimos sobre el mercado. Lo que veamos hoy día no entra en la evaluación de mañana, ¿ya? No se va a evaluar mañana lo que veamos en la clase de ahora, ¿ya? Entra lo que vimos hasta la semana pasada, que de hecho hice una síntesis la semana pasada de los contenidos, los aprendizajes para la prueba de mañana. Mañana la prueba entonces va a estar abierta, más o menos de las 2:30 en adelante, a esa hora va a estar ahí en WordPress, ¿ya? Entonces vamos a comenzar con la clase de hoy día. Hoy día nosotros vamos a seguir hablando del mercado, pero vamos a hablar de aspectos como el ahorro, el endeudamiento y los compromisos financieros, además de la inversión, ¿ya? Entonces esos son los temas que vamos a ver nosotros hoy en la clase de ahora. Vamos a partir entonces con una introducción. Aquí dice, cuando hay que administrar un presupuesto, ya sea familiar, empresarial o del Estado, muchas veces hay que enfrentar situaciones en que el dinero con que se cuenta o se dispone no alcanza para comprar un bien o un servicio, o para pagar un bien o un servicio, ¿ya? Entonces, aquí tenemos que entender que cuando hablamos de presupuesto, son los recursos que nosotros tenemos o con los que disponemos para pagar bienes o servicios o para invertir, ¿ya? Entonces, este presupuesto puede ser un presupuesto a nivel personal, un presupuesto a nivel familiar, o una empresa cuenta con un presupuesto determinado, el Estado tiene un presupuesto determinado para saber cuántos recursos tiene y en qué gastarlos. Pero muchas veces hay situaciones en que el dinero no alcanza, ¿ya? Es decir, no surgen inconvenientes, hay algún problema, incluso al Estado le pasa, ¿ya? En que, por ejemplo, en el caso de Chile, hay un sismo que nosotros nadie nos advierte, hay un sismo, por lo tanto hay que destinar recursos a otras situaciones y a veces los recursos no alcanzan. Entonces, ¿qué ocurre en esta situación? Hay dos opciones. ¿Cuáles serían estas opciones cuando el dinero no alcanza? La primera es el ahorro, ¿ya? ¿Qué es lo que es el ahorro? Dice, corresponde a la acción de guardar recursos para gastos futuros o imprevistos, ¿ya? Entonces, guardar recursos para gastos futuros o imprevistos, ¿m? Por medio de la disminución de los gastos o de la reserva de parte de los ingresos regulares obtenidos por una persona, empresa o gobierno. Ya. Entonces aquí tenemos dos cosas. Primero, el ahorro. ¿Qué es lo que es el ahorro? Es guardar recursos para gastos que vienen a futuro o gastos que se nos presentan de manera imprevista. Ahora, ¿cómo se hace esto? Disminuyendo los gastos. Uno puede decir, ya, voy a priorizar y voy a eliminar algunos gastos, ¿ya? O guardando una parte de los ingresos para destinarlos a el ahorro, ¿ya? Esas son las dos alternativas. Y eso se puede hacer, lo puede hacer una persona, una familia, una empresa, el gobierno, ¿ya? Que en algunos casos disminuyen los gastos en algunos sectores y o en otros destinan cierto dinero a el ahorro, ¿ya? Ahora, uno tiene que tener súper claro que ahorrar es una situación bien complicada, bien difícil cuando los recursos son escasos. O muchas veces uno no tiene los recursos, a veces ni siquiera para terminar el mes. Entonces, es algo difícil, ¿ya? Es algo difícil. Entonces, por eso aquí dice, si bien ahorrar no es fácil, ya que siempre nuestras necesidades parecen mayores a nuestros ingresos, lo cual lleva al endeudamiento. Es difícil, ¿ya? Uno debe tratar de hacerlo. Es súper complicado, sobre todo en situaciones más bien críticas, ¿ya? Ahora, ¿cómo uno puede ahorrar?
Uno puede ahorrar, por ejemplo, al comprar más barato. O sea, uno tiene varias opciones. Nosotros normalmente un producto, tenemos varias opciones donde escoger. Entonces uno puede decir, ya voy a comprar el que es más barato, ¿ya? Manteniendo la calidad que a uno le gusta, etcétera. Priorizar lo necesario. Es decir, muchas veces uno adquiere un producto que en realidad si uno se pregunta, ¿lo necesito? Y en verdad no lo necesita, no es urgente ni nada de eso. Entonces, es difícil también para alguna persona, pero priorizar, ¿ya? Ser más austeros, ¿ya? Es decir, muchas veces, por ejemplo, no es necesario comprar algo muy caro de marca cuando hay otro elemento, otro producto que es igual, que es más barato y que me va a satisfacer la misma necesidad y sin bajar la calidad, ¿ya? Por eso dice más austeros. Los gobiernos también, muchas veces los gobiernos también tienen que aplicar estas políticas de austeridad, es decir, gastar menos, ¿ya? Entonces, comprar más barato, priorizar, comprar lo necesario, ¿ya? Ser más austeros. Puede aumentar la capacidad de ahorro, ¿ya? Siempre pensando que es difícil, porque normalmente nosotros veamos que el problema económico es que nosotros siempre estamos teniendo más necesidades, ¿ya? Y como no me alcanza el dinero, muchas veces uno tiene que endeudarse para poder satisfacer estas necesidades, ¿ya? Ahora, el ahorro, lo que uno puede ahorrar, uno lo puede depositar en alguna institución financiera o en algunos casos hay personas que lo guardan ellos, ¿no? Cosa que a lo mejor no es muy indicado por cuestiones de seguridad o distintas situaciones que es más fácil gastarlo si uno lo tiene más a mano. Entonces, están esas opciones, ¿ya? Esto es el ahorro. Ahora, la otra forma de poder pagar un bien o un servicio es el endeudamiento. El endeudamiento significa un compromiso financiero. ¿Por qué? Porque al adquirir una deuda o que a mí me faciliten un crédito o un préstamo, uno adquiere un compromiso de que va a pagar. Por eso se habla de compromiso financiero, es decir, yo asumo mi responsabilidad de que tengo que pagar. Si después hay problema o no puedo pagar, esa es otra situación, pero yo en un comienzo asumo esa responsabilidad. Ya, entonces, endeudamiento y compromiso financiero. Si se debe hacer un gasto mayor al ingreso mensual, o sea, mayor a lo que yo gano, y a los ahorros acumulados, podemos adquirir un compromiso financiero, ¿cierto? O sea, si no me alcanza, en el fondo no tengo los recursos necesarios porque los ingresos no me alcanzan, porque los ahorros no alcanzan, uno tiene que pensar si puede o no adquirir un compromiso financiero y endeudarse, ¿ya? Las personas, las empresas, los gobiernos pueden solicitar préstamos o créditos, los cuales pueden ser de diferentes tipos según el uso y el tiempo en el que se espera pagar, ¿ya? Eh, Uno se sorprende muchas veces que los gobiernos piden plata, los gobiernos piden préstamos. Hay instituciones internacionales que facilitan créditos a los países, ¿ya? Pero los países también, igual que cuando a una persona uno pide un crédito y a uno le revisan los antecedentes, si uno ha pagado, si está en el sistema financiero, etcétera, etcétera, eso mismo hacen con los países, ¿ya? Los países son sujetos de crédito o no. Entonces, hay instituciones internacionales que facilitan créditos o préstamos a los países, ¿ya? Si le prestan a un país en unas condiciones, a otro país puede que le presten bajo otras condiciones, ¿ya? ¿Qué instituciones? El Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional, son instituciones que prestan a los países, ¿ya? O le dan crédito también a los países. Ahora, el endeudarse es bien importante porque es un compromiso. Entonces, aquí dice, ¿qué se debe tener en cuenta antes de endeudarse? Primero, saber algunas cosas. La tasa de interés, ¿ya? Dice, es el monto que el deudor deberá pagar a quien le presta el dinero. O sea, uno, aparte de devolver el dinero, también hay un porcentaje que tiene que ver con los intereses que se cobran, ¿ya? O sea, si yo pido un préstamo por un millón de pesos, yo voy a devolver 1 millón de pesos más los intereses,
¿Se fijan? Uno no devuelve la cantidad justa, ese no es el negocio de los bancos ni nada, porque acuérdense que ellos también obtienen ganancias, ¿ya? Entonces, es el monto que el monto que el deudor debe pagar, o la cantidad que el deudor debe pagar a quien le presta el dinero, aparte del dinero que le prestaron, ¿ya? La CAE esta, no el CAE, la CAE es la carga anual equivalente, ¿ya? En cuanto a las deudas, corresponde al valor total del crédito, incluyendo seguros, intereses, impuestos, entre otros, ¿ya? Esa es la carga anual equivalente. ¿Mm? No confundir con el otro CAE que tiene que ver con los, eh, los estudiantes, ¿ya? Cuando estudian con créditos, con aval del Estado, que tiene la misma sigla. Y también está la tasa de interés máxima convencional. Dice, estipula el máximo que pueden alcanzar las tasas de interés, la cual es fijada por la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras, ¿ya? La Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras es la que supervigila el funcionamiento correcto de todas estas instituciones, ¿ya? Todos los bancos, las instituciones. Que vayan respetando la normativa que existe para el funcionamiento de estas instituciones, respetando también todo lo que son los cobros, las tasas, que no vayan a superar lo que la ley establece, etc. ¿Por qué? Porque a todas las personas, a las empresas, igual como lo hacen por los países, no se les presta bajo las mismas condiciones, ¿ya? Esas van variando según si uno está en el sistema bancario o si uno ha cumplido sus compromisos anteriores, si uno está trabajando, en qué está trabajando, la edad que uno tiene, etcétera, ¿ya? Entonces ahí se fija una tasa distinta para cada persona, por eso, para que, o sea, si dos personas con características diferentes van a pedir un préstamo, se les aplica una tasa de interés máxima convencional diferente, ¿ya? Por las condiciones distintas de las personas, ¿ya? Entonces, ahí depende de eso. Ahora, todo esto uno debiera informarse, debiera cotizar, si uno necesita endeudarse, debiera cotizar en distintas instituciones, ¿ya? Instituciones legales, para saber cuál sería más conveniente para uno, donde uno pagaría a lo mejor menos interés, y uno tiene que sacar siempre el total de cuánto va a pagar las cuotas, siempre tiene que saber eso. Entonces, es más que nada informarse. Cuando ustedes van a llegar a un momento en que van a tener que pedir a lo mejor un préstamo, un crédito, a lo mejor para una vivienda, a lo mejor para comprarse un auto. Siempre normalmente estos créditos son para situaciones que son más bien más difíciles de solventar con ahorro o con los ingresos que uno tiene. Entonces tenemos la tasa de interés, la CAE, la carga anual equivalente, la tasa de interés máxima convencional. Ya. Ahora, eso es la parte de el endeudamiento. Sin embargo, nosotros hablamos de que es conveniente ahorrar. ¿Para qué? Para enfrentar posibles gastos en el futuro y también para enfrentar algunos inconvenientes, ¿cierto? Algunos imprevistos que de repente surgen, enfermedades, por ejemplo, ¿ya? Entonces dice, para enfrentar posibles gastos en el futuro, hay diversas maneras de hacerlo, ¿ya? Existen mecanismos que permiten proteger ese dinero, como el ahorro previsional obligatorio, en caso de tener un contrato, o bien mediante una cuenta de ahorro o un depósito a plazo, entre otros, ¿ya? Es decir, si yo quiero ahorrar, no me conviene tener la plata en la casa, que en la casa no va a ganar interés, no va a ganar nada. Es más riesgoso porque uno, como la tiene en la casa guardada, puede correr el riesgo de que la gaste, de que, no sé, pues se pierda o no sé, cualquier cosa que puede pasar, ¿ya? O que entren a robar, la mala suerte. Entonces, es más conveniente colocarla proteger ese dinero y colocarla a lo mejor en un depósito a plazo, ¿ya? En una cuenta de ahorro, por último, para que vaya dando algunos intereses. Eso se llama proteger ese dinero, ¿ya? Ahora, ¿qué instrumentos financieros hay de ahorro? Están las cuentas de ahorro que son de distinto tipo, ¿eh?
cuentas de ahorro, eh, depósitos a plazo, en que uno deposita un dinero a cierto plazo y ahí va generando algunos intereses. Normalmente los bancos, las instituciones financieras que se dedican a esta situación, las cooperativas también, informan cuánto son los intereses que generan. ¿Ya? También se considera que instrumentos de ahorro, el ahorro previsional obligatorio. El ahorro previsional obligatorio es el que uno coloca o que va, o es administrada, mejor dicho, la palabra correcta, administrada por las AFPs, ¿ya? Las administradoras de fondos de pensiones. Porque ahí fluctúan, ¿eh? Ahí de repente ganan bastante algunos fondos, otros pierden y otras veces pierden todos los fondos. Me refiero a no a los dineros, no que se pierdan todos los dineros, sino que cuando uno está en una AFP está en un grupo A, B, C, D o E. El A es el más riesgoso, ahí se invierten los dineros en instrumentos más riesgosos. El E es el menos riesgoso. Cuando uno no quiere perder tanto, está más seguro con los instrumentos que se manejan ahí, ¿ya? O uno está más cerca de jubilar también, para cuidar un poco más la plata. Y lo otro es el ahorro previsional voluntario, que a diferencia del anterior, uno puede ahorrar una cantidad de dinero que uno lo puede usar darle distintos usos, pero normalmente la gente ahorra desde ahí en esa cuenta para aumentar sus fondos para cuando se pensione, cuando se jubile. ¿Ya? Entonces aquí son instrumentos de ahorro. O sea, las personas se supone que lo ideal es que ahorren. ¿Ya? Cuesta un poco, pero en este caso, por un ejemplo, hay personas que, por ejemplo, ahora han retirado su 10% de la AFP y muchos no la han sacado, sino que la han puesto en lo que se llama la cuenta 2, que no es la de ahorro previsional voluntario, es otra, la cuenta 2. ¿Por qué? Porque saco ese monto y lo coloco en esa cuenta para que me vaya generando intereses. No se quede quieta. Si yo la coloco en una cuenta vista, por ejemplo, ahí va a estar la plata, pero no va a ser la misma cantidad a menos que yo vaya sacando, pero no me va a generar intereses. ¿Ya? Ahora, otra opción es invertir. Dice, para enfrentar gastos futuros es invertir, lo que consiste en ocupar parte de los ingresos para obtener ganancias. O sea, no me quedo con lo que tengo, sino que ese dinero lo uso para obtener ganancias y lo invierto. Ahora, ¿cuáles serían instrumentos ahí quedó marcado. Instrumentos financieros de inversión, los fondos mutuos, ¿ya? Acciones en la bolsa, aunque uno podría, digamos, adquirir acciones en la bolsa. Acciones, acuérdense que una acción es una pequeña parte de una empresa, una sociedad, ¿ya? Una sociedad anónima, por ejemplo, en que uno compra acciones y uno es dueño de una parte de esa empresa o de esa sociedad anónima. También algunas personas invierten comprando moneda extranjera, ¿ya? Comprando, por ejemplo, dólares. Algunos compran cuando están baratos los dólares y después por alguna fluctuación que hay a nivel mundial, el dólar sube y ahí ya van ganando y los venden más caro. Bien, hay gente que compra oro, los que puedan compran oro, que también lo consideran una inversión, ¿ya? También está el ahorro provisional voluntario, que también se considera una inversión a futuro. ¿Ya? Y también hay gente que, por ejemplo, invierte comprando bienes raíces, ¿ya? Compra un departamento, por ejemplo, lo arrienda, ¿ya? Y ahí con ese mismo arriendo va pagando esa inversión. Entonces, en el fondo es ocupar el dinero para obtener alguna ganancia y no tenerlo quieto o que no rente nada. ¿Ya? Ahora, como todo en la vida tiene su parte buena y lo negativo, hay beneficios y riesgos del ahorro y la inversión. ¿Qué beneficios? En el fondo dice, es importante disponer de ahorros que estén protegidos con el fin de enfrentar la vejez u otras eventualidades. ¿Ya? Uno no siempre va a estar en condiciones, va a ser joven y va a estar en condiciones a lo mejor de trabajar. Hay momentos en que ya no se puede trabajar, por lo tanto, tener ahorros para enfrentar la vejez y también otras eventualidades, otros
problemas como, por ejemplo, cuando hay enfermedades, ¿ya? Cuando hay un periodo de cesantía también. También uno debiera tener a lo mejor un, una cantidad de dinero en la cual poder, digamos, enfrentar esas épocas, ¿sí? Entonces, eso es importante entonces tener estos ahorros o estas inversiones ahí, ¿ya? Ahora, ¿qué riesgos? Dice, hay que tener en cuenta que el dinero ahorrado por mucho tiempo corre el riesgo de ir perdiendo su valor por la inflación. Por lo tanto, uno debería ir a lo mejor moviendo ese dinero, ¿ya? Invirtiéndolo en otra cosa. Dice, cuando se invierte es importante considerar la solidez financiera de la institución donde se invirtió, ¿ya? La estabilidad económica del país, el plazo de inversión, entre otros aspectos. O sea, aquí, bueno, como les dije, uno debiera darse el tiempo e informarse, ¿ya? Informarse de las instituciones, de los distintos bancos, a lo mejor algunas cooperativas. ¿Qué pasa con eso? ¿Ya? Ahora es mucho más fácil porque uno puede tener acceso a mucha información a través de Internet. Antes no era así, pues uno poco menos que tenía que ir a las oficinas y a hablar con las personas, ¿ya? Entonces, también es importante la estabilidad económica del país, ¿ya? O sea, si hay problemas, algunas hay crisis, por ejemplo, en un país que hay una guerra, nadie va a invertir ahí, porque hay que guardar la plata, asegurar la plata ahí. Cuando hay un problema a nivel internacional, por ejemplo, esta misma pandemia que en un momento dado la producción a nivel internacional bajó, ya también mucha gente se aseguró y no guardó la plata nomás, ¿ya? Y también si el dinero uno lo invierte, como les digo, o lo ahorra, las instituciones debieran asegurarle a uno que puede recuperar por lo menos lo que invirtió, lo que ahorró. Ahora, consideraciones, dice, para el ahorro y la inversión. Cuando uno piensa ahorrar, si uno cuenta con algún fondo para ahorrar o para invertir, debiera tomar en cuenta varios aspectos. Primero, la edad que uno tiene como ahorrante o como inversionista, ¿ya? El tipo de trabajo, ¿ya? La situación familiar. ¿Por qué la edad? La edad, acuérdense que uno, cuando uno va a invertir, va a ahorrar, también tiene que asegurar. Si uno está más cerca de la época en que va a jubilar, ya no va a seguir trabajando, tiene que pensar qué va a hacer, ¿cierto? El tipo de trabajo, hay trabajos que son eventuales, que no tienen una seguridad de que uno va a permanecer el tiempo ahí, digamos, un tiempo más o menos largo, seguro en ese trabajo. La situación familiar, ¿ya? Por ejemplo, si son una pareja que tiene hijos, que están separados, o hay algún familiar enfermo, también es importante analizar todos esos aspectos. Los objetivos, tener claro si yo voy a ahorrar o voy a invertir, ¿para qué? ¿Para qué voy a ahorrar? ¿Para qué voy a invertir? Voy a ahorrar, por ejemplo, para pagar mi educación. Ya, voy a ahorrar para comprarme una vivienda. Voy a invertir para obtener ganancias para, no sé, comprarme un auto. ¿Ya? Y también otros aspectos que hay que considerar es, como les decía, el contexto económico del país. O sea, qué situación económica vive el país. ¿Ya? Evaluar los riesgos y beneficios de los diversos instrumentos. O sea, si yo voy a comprar fondos mutuos, tengo que ver cómo están los fondos mutuos. Si yo voy a comprar acciones, también, de qué voy a comprar. Y lo último, dice, diversificar mecanismos de ahorro e inversión. Es decir, si yo tengo una cantidad de dinero que puedo ahorrar, que puedo invertir, no, como dice la frase, no colocar todos los huevos en la misma canasta. ¿Ya? Es decir, no ahorrar todo en la misma, sino que diversificar de distintas maneras. ¿Ya? Entonces, cuando uno dice no colocar todos los huevos en la misma canasta, entienden al tiro. Entonces, diversificar un poco. Ahí muchas veces uno no tiene tiempo, porque el trabajo, la familia, todo lo que uno realiza en la vida, no tiene mucho tiempo para analizar todo esto. Y uno debiera a lo mejor darse ese tiempo, ¿ya? Darse ese tiempo para analizar todas estas situaciones. De hecho, por ejemplo, ustedes que van a empezar a trabajar, y van a ingresar, por ejemplo, van a cotizar en alguna FP, y esa les va a administrar los fondos a ustedes. Entonces, son
a ustedes por ser los jóvenes los van a asignar a una AFP que se gana esa, digamos, esa licitación, que todos los trabajadores que están ingresando al mundo laboral van a esa AFP. Pero después ustedes pueden cambiarse analizando si esa AFP les conviene, porque cobra menos comisiones, porque a lo mejor obtiene más ganancias. ¿Se fijan? Entonces uno tiene que ir analizando también eso. A veces la gente no sabe, no tiene idea muchas veces de esa situación. Por eso es necesario lo que se llama educación financiera. Y es parte de esto que tenemos nosotros en este momento. ¿Ya? Ahora, vamos a información. Justo encontré este gráfico buscando información de la deuda de los hogares en la última década. ¿Ya? Este gráfico muestra el porcentaje, ¿ya? Dentro del porcentaje de ingresos disponible, cuánto la gente se endeuda. ¿Ya? De lo que dice porcentaje del ingreso disponible, o sea, de lo que yo tengo, cuánto la gente se ha endeudado. Fíjense ahí que va desde el 2009 un 58,6% de los ingresos disponibles se van a deuda. Y en el caso de 2019, ¿ya? El 74,9%. O sea, la mayor parte de los hogares está endeudado en un alto porcentaje de los ingresos. ¿Ya? Ahora, ¿de dónde sale esta información? Del Banco Central. Entonces, ¿por qué uno dice ya? Nosotros nos vamos endeudando en distintas cosas. ¿Por qué no endeudamos? Porque finalmente los ingresos no alcanzan para satisfacer las necesidades que tienen las personas en general. ¿Ya? A eso va el endeudamiento. Si yo me endeudo no puedo ahorrar. Entonces ahí chocan las dos situaciones que uno debiera destinar ingresos para el ahorro. No se puede. ¿Ya? Entonces eso viene aquí en gran parte de los hogares, entonces en Chile está endeudado en alto porcentaje de los ingresos. Eso es lo que nos habla este gráfico. Ya, aquí está el endeudamiento de los sectores más pobres. Dice, crédito de familias más vulnerables según regiones. Ya, los que están en tono rojo, dice regiones donde más crédito se pide. Está Arica, a ver, voy a ver en orden, está Antofagasta, después O'Higgins, después Arica. Son las regiones donde más crédito se pide por las familias más vulnerables, ¿ya? Y donde menos crédito se pide son las regiones de el Biobío y la Araucanía, ¿ya? Ahora, dice el 78% de las familias vulnerables están endeudadas. ¿Dónde están endeudadas? Primero, en las casas comerciales. Ahí está todo lo que se llama el retail, ¿ya? El retail. Multitiendas, supermercados. Eso es como lo grande en el retail, ¿ya? También hay deuda con familiares, deuda con amigos, ¿ya? Y dice, alrededor de un 60% del ingreso mensual se dedica a pagar deudas. ¿Y eso qué significa? Un ejemplo, si se reciben 70.000 pesos al mes, se paga 40.000 en crédito, ¿ya? O sea, gran parte de los ingresos van al pago de créditos. O en algunos casos a ir pagando una cosa y después debe otra y así van como bicicleteando, que se llama, las deudas, ¿ya? Pero en general la mayor deuda está en lo que son las tiendas y los supermercados o el retail, ¿ya? Ahora, esto es de la Fundación Sol, ¿ya? Y aquí aparece, son del primer trimestre del 2019, ¿eh? Entonces, deuda morosa. ¿Cuándo uno está moroso? Uno está moroso cuando por lo menos debe una deuda de un crédito, ¿ya? Ahí está moroso, o sea, uno no ha pagado una deuda, o sea, una cuota de un crédito, debe un mes, por decirlo un ejemplo. Ahí ya uno es considerado moroso, ¿ya? Y aquí aparece, dice, en Chile, esto del primer trimestre del 2019, dice, en Chile existen 4.770 personas con deuda morosa, o sea, deben por lo menos una cuota. ¿Y dónde está mayormente esta deuda? Fíjense ahí, el color así más naranja, oscuro, dice 41% en el retail, o sea, de todo lo que están morosos deben mayormente en lo que nosotros decíamos del retail, considerado como las grandes tiendas, los supermercados.
¿ya? Después con los bancos, ¿ya? El otro gran porcentaje, el 27%, la deuda es con los bancos. Y así sí que dice actividades financieras y de seguro, servicios administrativos de apoyo, un 4% en enseñanza. Recuerden que hay mucha gente que tiene deudas por educación superior, ¿ya? En salud, en el comercio, otro tipo de comercios, ¿ya? Y otros, ¿ya? Entonces, lo más que concentra acá entonces es el retail, en cuanto a los que están endeudados y más encima morosos. Ahora, dice deuda versus ingresos. Aquí dice que el 5% de los chilenos ahorra, ¿ya? O sea, un pequeño porcentaje, muy pequeño. Y el 77% de las familias chilenas tiene deudas, ¿ya? Ahora, los porcentajes son altísimos destinados a pagar deudas, ¿ya? Entonces, aquí lo que decíamos antes, un gran porcentaje de los dineros o los ingresos muchas veces se van a pagar deuda. Y como hay que solventar otras necesidades, la gente se ve, de nuevo, se endeuda. Y así van pagando una, va quedando otra, ¿ya? Entonces, ahí eso también es como bien importante, esa es la realidad, digamos, ¿ya? Aquí dice unos consejos para tener salud financiera, o sea, más o menos bien, dice, uno, la suma de todas sus cuotas no deben superar el 33% de sus ingresos del mes. O sea, un tercio, no debe superar un tercio de los ingresos para pagar alguna deuda, ¿ya? Su consejo. Dice, el total de sus deudas de consumo no deben superar más de 8 veces su sueldo, ¿ya? O sea, las deudas de consumo que uno tiene no deben superar más de 8 veces el sueldo. Eso es como normalmente la gente gasta más de lo que tiene, más de lo que puede pagar. Se endeuda nomás. Informe sobre, ahí cae del crédito, pues que lo vimos que lo que era. No utilice préstamos para llegar a fin de mes. Evite endeudarse para pagar otras deudas. O sea, uno va pagando y se endeuda para pagar. Y así vamos, no termina nunca, ¿no? Analice si puede aplazar la compra y ahorrar el dinero. O sea, priorizar, como decíamos antes. Y recurra solamente a entidades financieras autorizadas. ¿Por qué? Porque muchas veces aparecen personas que son los llamados prestamistas, ya que muchas personas no pueden acceder a la banca, digamos, legal y acuden a personas que les prestan dinero, los hacen firmar documentos de la casa, del auto y todo, y al final terminan no pudiendo pagar y le pierden las casas, pierden todo. Y entonces o sea, al final sale peor todo. ¿Ya? Ya, repito entonces, lo que vimos hoy día no entra en la prueba que tienen mañana, ¿ya? Para los contenidos de mañana, que como les dije va a estar la prueba a partir más o menos de las 2:30, recuerden que entra los contenidos del mercado, funcionamiento del mercado, ¿ya? Ahí acuérdense que está la oferta y la demanda, qué significa cada una, qué es el mercado, acuérdense que definimos lo que era, qué es lo que es la oferta, qué es la demanda, qué son los precios, ¿ya? Qué factores van a influir en los precios de los productos. Hablamos de cuando hay un mercado de competencia perfecta, ¿ya? Cuando todo funciona pero súper bien, mercado de competencia imperfecta es donde, acuérdense, los productores pueden controlar los precios y también intervenir la producción, ¿ya? Y como controlan precios, surgen algunos elementos como el monopolio, ¿ya? Acuérdense, mono significa uno, que controla todo y no hay nada que hacer porque no hay alternativa para el consumidor. Están los oligopolios, en que son un grupo pequeño, lo mismo que el monopolio, pero que es un grupo, ¿ya? En que controla los productos, controla los precios, todo. Y la colusión, ¿ya? Cuando hay colusiones que, acuérdense, se ponen de acuerdo para fijar precios, para fijar cuotas de producción, etcétera. Y en la colusión tenemos los ejemplos de la
farmacia, los ejemplos de los pollos, los ejemplos del papel confort. Y también dentro del mercado pueden ocurrir fenómenos como la inflación. Inflación, acuérdate que es inflar, que los precios crecen, suben en un periodo, constantemente en un periodo determinado, ¿ya? Y hay causas para esa inflación. La devaluación, ¿ya? Acuérdense que el dinero va perdiendo su valor, el dinero, por ejemplo, el peso chileno, el dinero local, va perdiendo su valor frente a una moneda que se transa a nivel internacional, ¿ya? Y se devalúa. Y también está lo que es la deflación, ¿cierto? Es lo contrario a la inflación. O sea, los precios caen por un tiempo y se habla de una inflación negativa, ¿ya? Y se dieron las causas. Hasta ahí, ¿ya? Y después nosotros vimos el dinero, ¿cierto? Y hablamos de qué es lo que era el dinero, hablamos de cuando uno paga al contado, hablamos del dinero en efectivo, los cheques, las tarjetas de débito. Ahí uno paga al contado porque uno dispone de un dinero y lo usa, ¿ya? Por eso se habla de pagar al contado. Puede ser el dinero así en efectivo, puede usar un cheque o puede usar la tarjeta de débito, no crédito, débito, ¿ya? Porque en el débito está el dinero, el débito es cuando uno le pagan el sueldo, se lo pagan en una tarjeta con una tarjeta de débito en una cuenta vista y uno usa ese dinero, lo va a usar. El otro es el pago en crédito, ¿cierto? Y ahí uno puede usar la tarjeta de crédito, acuérdense que esa la puede entregar una tienda comercial, un banco, y uno usa esa tarjeta, la usa, la institución paga y después se lo cobra a uno. Uno puede pagar en crédito usando préstamos o créditos, o también usar la línea de crédito que uno tiene en una cuenta. ¿Ya? Entonces, hasta ahí lo dije súper cortito, hasta ahí, digamos, los contenidos de la prueba de mañana. Ya, sugerencias. Lean bien las preguntas, dense el tiempo. Son 15 preguntas, pero yo les doy 90 minutos. ¿Ya? Lean bien el encabezado de la pregunta, lean bien las alternativas. Piensen y respondan. Pasen por todo ese proceso. ¿Ya? No contesten al tiro nomás. Piensen. Porque son puras cuestiones lógicas. La economía es una cuestión, una vez se dice, no, pero es más bien lógica. ¿Ya? Y eso, acuérdense que tienen los 90 minutos, no se vayan a hacer otra cosa y después vuelvan que no alcancé, que se me corta el internet. No, ocúpense de eso, preocúpense cuando den la prueba. ¿Ya? Y ojalá que si tienen problemas de internet sea en el momento en que el internet funcione mejor, que uno de repente, hay horas en que el internet funciona más o menos no más. ¿Ya? Eso, chiquillos. ¿Dudas, consultas? ¿Ya? Profe, Dígame. ¿de qué depende que suba o baje el dólar? Depende de muchas cosas, de lo que ocurre en el mundo, ¿ya? Puede haber una crisis a nivel mundial, a veces, mira, fíjate lo que voy a decir, a veces una declaración del presidente de Estados Unidos provoca un problema, ¿ya? O un hecho que ocurre, por ejemplo, alguna crisis que ocurre, por ejemplo, entre Estados Unidos y China, por decirte algo. Hay muchas cosas, ¿ya? Que hace que el dólar pueda dispararse o pueda estabilizarse, ¿ya? ¿Quedó más o menos claro? Sí, Pero gracias, no profe. depende, ¿ya? Depende de cuestiones internacionales más que nada. Ya, chiquillos, seríamos entonces, ya estaríamos terminando, ¿ya? Ya, César, estaríamos listos entonces y Chao, nos profe. estaríamos